La revolución no es dictadura. La gestión directa de las bases en el socialismo. Escrito de Luigi Fabri. Papel de los anarquistas en los periodos de transición. El movimiento proletario y subversivo está dividido hoy en fracciones y corrientes más o menos hostiles entre sí que, sin embargo, tienen un mínimo de objetivos comunes a realizar, en especial de demolición, y que por otra parte no podrán realizar sin unirse de hecho, aunque solo sea transitoriamente, en el momento de la acción. Los anarquistas, los socialistas y las uniones profesionales de una u otra orientación tienden juntamente a derribar las instituciones políticas y económicas actuales, queriendo encuadrar todo el movimiento y toda la revolución bajo su autoridad y su única dirección. Aceptan los marxistas toda colaboración extraña que los ayude, pero sin reconocer a esta ninguna libertad de iniciativa, y de aquí deriva un perpetuo obstáculo para una verdadera concordia que de otro modo sería posible. De tal manera ellos se extralimitan de su función específica que impide a los anarquistas desarrollar la propia. Pero en cambio nuestra función no nos impediría absolutamente cooperar con los socialistas, siempre que estos estuvieran animados de un mayor espíritu de tolerancia y de comprensión para todas aquellas cosas en que armonizamos y para todos aquellos fines que tenemos en común. Siempre que los socialistas empeñan una lucha aún parcial contra el capitalismo y contra el gobierno, por mejoras inmediatas, por una disminución de la explotación y de la opresión, por un aumento del bienestar y de la libertad, están seguros de la solidaridad de los anarquistas en el terreno de acción directa, popular y proletaria. Tanto más nos solidarizaremos a su lado y a la vanguardia, cuanto más lleguemos al terreno de la lucha en un conflicto definitivo contra el capitalismo y el Estado. El periodo revolucionario no será breve. La disidencia se manifiesta allí donde comienza la función específica de los anarquistas como revolucionarios y como enemigos de la autoridad. Aun estando presentes en todas partes donde hay lucha, por pequeños o grandes fines, contra el privilegio económico o político, los anarquistas no callan que todo mejoramiento obtenido mientras dura la opresión capitalista y estatal es ilusorio o de breve duración. Después de la guerra, esto resulta aún más verdadero. Por otra parte, si su solidaridad es plena y entusiasta cuando se trata de la acción del pueblo que sale a la calle, del proletariado que se organiza y hace huelgas parciales o generales, que toma por campo de lucha la fábrica y el taller, que resiste o ataca al capitalismo directamente en su mismo terreno, los anarquistas se vuelven netamente hostiles a toda tentativa de transformar el estado de lucha en acomodamientos con el enemigo, en colaboraciones de clase, en participaciones en las funciones directivas del capitalismo y representativas del Estado burgués. Está allí la razón por la cual los anarquistas son y permanecen adversarios de la política electoral y parlamentaria del reformismo legalista y colaboracionista, de toda relación que no sea de enemistad y de contienda reñida contra los patrones y contra el gobierno. La función, el deber de los anarquistas en el movimiento social actual consiste precisamente, como revolucionarios que son, en esto: en mantener abierto el surco y vivo el estado de lucha entre proletariado y capitalismo, entre pueblo y gobierno. Como enemigos de todo poder, en tener despierto el espíritu de revuelta contra toda autoridad coercitiva y legal, en combatir, aún en medio del movimiento proletario, las tendencias autoritarias, centralizadoras y dictatoriales de individuos, de grupos o de partidos. Así los anarquistas dan al problema del Estado en la práctica, en la acción inmediata, día por día, la misma solución negativa que en la teoría, ya sea trabajando en la disgregación y destrucción del Estado actual, aun conjuntamente con otras fuerzas que cooperen con fines diversos, ya sean obstaculizando desde ahora la formación o la consolidación de un Estado o gobierno futuro. La lucha contra el Estado es la función principal que, sin excluir las otras funciones, caracteriza al anarquismo frente a todos los demás partidos. Cuanto más desarrollen los anarquistas esta función propia, tanto más se acercarán la revolución y se desarrollará en el sentido de una mayor justicia y de una más amplia libertad.
Pero para ejercer tal función revolucionaria y libertaria, los anarquistas tienen necesidad de permanecer lo más posible siendo ellos mismos, es decir, no dejarse absorber por los partidos o movimientos que eventualmente se encuentran próximos y con los cuales tienen ocasión de luchar alguna batalla común, sean socialistas, sindicalistas o republicanos. También la influencia que nosotros pudiéramos ejercer sobre esos partidos y movimientos distintos del nuestro será tanto mayor y más eficaz si proviene de fuera, abierta y explícitamente, que si procede engañosa y disimuladamente de dentro. Es fácil comprender que el resultado de actitud tan intransigente sea impedir a los anarquistas obtener ciertos resultados, apoyar a la clase obrera en circunstancias determinadas en que, por no tener los obreros suficiente voluntad de sacrificio para llegar directamente al fin, o por figurárseles tal sacrificio desproporcionado para la pequeñez del mismo fin, es imposible tener un éxito sin pactar con el enemigo, sin compromisos con el capitalismo y el Estado, sin recurrir a las leyes, sin servirse del concurso de los politicastros. En este caso, los anarquistas, si son verdaderamente tales, tienen el valor de no preocuparse por el éxito y de decidir a los compañeros trabajadores. Renuncien a un resultado que les cueste en dignidad y en renuncia al porvenir más de lo que obtendrán, y trabajen en fortificarse para estar en condiciones de obtener mucho más con su acción directa. Pero si nuestro consejo no los persuade, no esperen de nosotros el concurso de un acto que no aprobamos, que no entra en nuestra misión, y vuélvanse a otra parte en busca de ayuda. Este lenguaje y esta actitud no son adecuados, es cierto, para granjearnos en tiempos ordinarios la atención de las grandes masas, pero así preparamos el terreno para los tiempos extraordinarios, es decir, formamos la minoría revolucionaria cuya misión es dar los primeros golpes de pico en las puertas cerradas del porvenir. Entonces los anarquistas no estarán ya solos y las minorías se convertirán en mayorías. Pero esto sucederá a condición de que tales minorías no abdiquen hoy en su específica misión negadora, intransigente, futurista, demasiado seducción por el deseo de acrecentar las propias filas más allá de lo posible y de bastarse para todas las necesidades que se presenten en cada circunstancia. Los anarquistas, partido de minoría, no serían bastantes para todas las funciones del movimiento social y obrero, sin preocuparse de una cosecha prematura, dejando a los demás todos los aparentes éxitos inmediatos. Dejan atrás también las funciones de transigencia, de sumisión o de autoritarismo, que la baja mentalidad de las grandes masas crea y alimenta. Se mueven libres e independientes en el seno de la masa, en contacto con ella, partícipes de sus sacrificios y de sus agitaciones, pero no de sus debilidades, de sus transacciones y de sus renunciamientos. Este es, entiéndase, el programa ideal del anarquismo, lo cual no excluye que, personalmente, por desgracia, también los anarquistas transijan, renuncien y se muestren débiles. Nosotros hablamos de la dirección general anárquica, que debe estar en concordia con las ideas que la animan. En la realidad puede incurrir en faltas y errores, como ocurre con los demás partidos, pero lo que la distingue de estos es el reconocimiento de los propios errores, inevitable siempre en el que se agita y obra, y su esfuerzo continuo por evitados y corregidos, para realizar en el mayor grado posible su función específica de ser el puñado de levadura del que habla la parábola bíblica, fermento de libertad y de revuelta. Además de divulgador de ideas, el anarquismo tiene como tal, y en consecuencia con su programa, un terreno tan vasto por cultivar, que no le queda tiempo ni modo de invadir el campo de las actividades ajenas, para lo cual es por otra parte poco apto. Si lograra hacer culminar, cosa nada fácil, su misión específica, habrá aportado el máximo y mejor tributo a la revolución o a la reedificación de la futura ciudad del buen acuerdo, de la que nos habla Reclus, en la cual los hombres vivirán, según justicia, libres e iguales. La tarea y la función de los anarquistas, antes y durante la revolución, tiene un fin determinado, un determinado campo de acción y no pueden pretender abarcar todas las necesidades, resolver todas las cuestiones que se van presentando hasta el día que sea posible instaurar un régimen comunista anárquico. Es verdad, además,
y solo los adversarios de mala fe pueden imputarnos una opuesta creencia infantil, que es muy poco probable un salto desde el actual estado de cosas a otro perfectamente de acuerdo con nuestras ideas y nuestros programas. Una revolución es necesaria, ante todo, para que cambie el ambiente y transforme, como en un crisol, la conciencia de las mayorías, y tal vez no baste una revolución sola. El periodo revolucionario no será breve, ni bastará para superar las insurrecciones del primer momento. Durante este periodo se experimentarán regímenes diversos, más o menos imperfectos, más o menos autoritarios, más o menos mancillados de violencia, de injusticia y de desigualdad. Nada más probable y más natural. La humanidad prosigue su camino a través de caídas y de errores, y aún las caídas y los errores cumplen una función útil, ya que sin ellos, sin las lecciones de los dolores que producen, los hombres no saben acercarse a la verdad. Puede ocurrir, por lo tanto, que la revolución nos brinde resultados con los cuales nosotros los anarquistas no estaremos conformes. Una república más o menos socialista, una dictadura más o menos tiránica, nuevos gobiernos y nuevas explotaciones, privilegios o injusticias de otro género, etc., y que todo esto asuma un carácter de necesidad por nuestra debilidad y por la inconsciencia de las masas, porque en medio o fuera de nosotros las fuerzas enemigas son todavía muchas, porque los ciegos egoísmos y las supersticiones impiden la armonía de las voluntades y de los intereses, porque en una palabra, falta todavía las condiciones reales necesarias para el cumplimiento de nuestros anhelos. Sobre una confusión oportunista. Y bien, existen aquellos que, en vista de estas dificultades, se desconocen a sí mismos y a los propios fines políticos sociales para ajustarse desde ahora a las dificultades que entreven, para transigir con el error y con la tiranía, puesto que prevén un estado de cosas imperfecto, lo aceptan sin más, en la noble impaciencia de salir del estado actual más imperfecto todavía. Ven el error y el daño futuro, y desde que lo consideran inevitable, se convierten en sus partidarios. Renuncian así al fin último del socialismo libre, del anarquismo comunista, para correr en pos de transacciones que les parecen necesarias. La república social, la constituyente, la dictadura proletaria, el socialismo marxista, acomodándose de tal modo en el hecho, si no en las palabras, a los otros partidos, sirviendo a otros fines y a otros intereses, relegando para otros tiempos lo mejor que tienen en la mente. Debemos pues sacrificar el bien próximo a algo mejor lejano y correr el riesgo de hacer así el juego a los enemigos del proletariado y de la libertad. Se preguntan ellos, y agregan el eterno argumento, justo en sí, pero que los oportunistas han tergiversado hasta la falsificación. Es preciso ser prácticos. Ahora bien, la cuestión es verdaderamente esta. Es más práctico adaptarse al mal, aunque sea inevitable, al error, aunque sea transitoriamente impuesto por las circunstancias, hasta el punto de hacerse sus partidarios, o por el contrario resistir al error y al mal lo más posible, mostrándolos en su verdadera luz y proyectando continuamente sobre los hechos las soluciones que creemos mejores. Nosotros pensamos que es mucho más práctico el segundo método que el primero. Así y todo, las previsiones sobre la dirección que tomarán los acontecimientos, las nuestras con las ajenas, podrían estar equivocadas y luego desmentidas por los acontecimientos mismos. Elegir un camino que parece erróneo sobre la base de previsiones para el futuro podría conducirnos a algún desastre del cual seríamos responsables precisamente porque conocimos de antemano el error que aceptábamos. Pero, aparte de eso y aún sin las previsiones mencionadas se confirmarán, es un hecho innegable que un mal cualquiera o un error inevitable será verdaderamente transitorios y cesarán cuanto antes si llega a haber quienes se resistan a ellos, quienes mantengan viva la conciencia del mal y del error, de los perjuicios que pueden surgir, de las necesidades de liberarse y de acabar con ellos lo más pronto posible. Si al contrario todos se adaptan a esa situación y, aun antes que las circunstancias lo impongan por fuerza, se va creando ya entre el pueblo un estado de ánimo favorable al error, y entre tanto aquellos que conocen el mejor camino de la verdad y de la justicia renuncian anticipadamente a él por temor a lo peor.
El mal y el error echarán entonces raíces más profundas, tendrán por consiguiente medios aptos para consolidarse, y el día que se quiera abatirlos serán necesarios esfuerzos y sacrificios increíblemente más penosos y más duros. Todo esto no significa que se deba sacrificar el homenaje a algo mejor lejano, aquel poco de bienestar que se puede obtener inmediatamente. No quiere decir esto que la búsqueda de una mayor libertad y una superior justicia deba asumir formas y manifestaciones que en la realidad lleguen a ser útiles a la reacción y puedan ser explotadas por los enemigos de la emancipación obrera. Si en previsión de que el punto de llegada más probable de la revolución sea una república más o menos dictatorial o socialista, renunciaremos desde ahora a nuestra función de anarquistas y nos adhiriremos al movimiento y a la propaganda parlamentarista o socialista dictatorial, mientras no llegáramos a ser en tal caso más que un inútil duplicado de otros partidos. Nos cerraríamos de hecho al propio camino a recorrer. Cesaríamos de ser una fuerza independiente y seríamos absorbidos por los partidos de gobierno de mañana. Los anarquistas abdicarían, en una palabra, de sus funciones de defensores de la libertad y de propulsores de la revolución. Para que los anarquistas puedan ejercer tales funciones de propulsores, es necesario que queden fuera, empujando al carro, según una expresión que Mazzini usaba para sus partidarios. Así pues, jamás podrán asumir las responsabilidades del gobierno, por revolucionario que éste sea o se diga. Jamás se atarán las manos hasta el punto de poder ser obligados a obrar contra las propias convicciones o a no obrar libremente según las más distintas e imprevistas necesidades del momento revolucionario. Cuando hablamos de rechazar responsabilidades, nos referimos siempre a las que pueden alejarnos del pueblo, hacernos perder el contacto con él, disminuir las simpatías, aquellas que puedan retirarnos de los puestos de vanguardia hacia los de retaguardia, no las responsabilidades, se entiende, inherentes al hecho insurreccional y revolucionario frente a la burguesía. Debemos reafirmar que somos un partido del porvenir y no comprometer ese porvenir con renuncias de hecho que nos aten demasiado al presente y sean un obstáculo para proceder más allá. Los soviets o consejos obreros. Frente a la dictadura proletaria, al gobierno revolucionario, nuestro puesto está pues en la oposición, una oposición intransigente en los principios y en la realidad más o menos benévola, más o menos activa, con mayores o menores treguas, según lo que el gobierno sea o haga y según las necesidades imperantes de la lucha contra las fuerzas burguesas o reaccionarias, supervivientes en el interior o procedentes del exterior. Ciertamente la oposición frente a un gobierno o dictadura obrera, socialista y revolucionaria, por contraria que ésta pueda hacer a nuestras convicciones, no podría tener el mismo carácter que la oposición actual, verdadera hostilidad de enemigos, al gobierno y a la dictadura burguesa. Por lo menos no asumiría tal aspecto sino cuando el llamado gobierno obrero llevara al extremo sus provocaciones liberticidas y se convirtiera realmente en un peligro para la revolución de igual gravedad que el de la reacción burguesa. El norte de los anarquistas en su acción será sobre todo el interés de la revolución. Para todo aquello que los socialistas en el poder hagan de bueno, habrá siempre el concurso libre y voluntario pero eficaz de todos los revolucionarios sinceros, comprendidos los anarquistas, tanto en lo que se refiere a la lucha contra la burguesía, como al trabajo de reconstrucción y de defensa del pueblo contra las necesidades y contra el hambre. Nosotros estaremos con los socialistas, decía un periódico anarquista, mientras se encuentren en la oposición, en contra de ellos desde el momento mismo que asuman el poder, uniéndose solamente a ellos en lucha contra la reacción y en defensa de la revolución y ayudándoles o secundándolos en todo aquello de bueno y de socialista que hagan, combatiéndolos honesta pero fieramente en lo que hagan de malo a fin de extraer todo el contenido social libertario de la revolución. Para este fin creemos que, mucho más que las polémicas y las formas violentas e irritantes de lucha, mucho más que las palabras y las afirmaciones dogmáticas, favorecerán los hechos. Los anarquistas dondequiera se encuentren en número suficiente o tengan bastantes simpatizantes y masas dispuestas en su favor,
aprovecharán la desaparición de los organismos estatales y la consecuente mayor libertad para proceder desde el primer momento a la expropiación, para destruir todo residuo de los regímenes autoritarios, para organizar la vida social sobre bases comunistas y libertarias, para crear todas las formas posibles de asociación libre a fin de satisfacer las necesidades de toda especie del pueblo trabajador, sin cuidarse de las órdenes contrarias que puedan venir de los nuevos gobiernos que han de surgir en las regiones más atrasadas, y procederán a defender entre sí, a medida que surjan, estas instituciones populares libres, a fin de constituir una fuerza, un baluarte de la libertad, no importa si en minoría, que tenga a raya al nuevo poder y asegure la necesaria autonomía a tales actividades prácticas de la iniciativa proletaria y libertaria. El régimen de los soviets, en el sentido exacto de la palabra, y no como ha llegado a ocurrir en Rusia, la expresión de un gobierno dictatorial del partido que haya subyugado, domesticado y subordinado los soviets, impidiéndoles toda vida libre y toda oposición. Nos parece que se acerca mucho a un tipo de organización social como el que nosotros deseamos, o por lo menos que tenga ya un contenido libertario como para permitir una evolución hacia la anarquía, a través de las modificaciones y adaptaciones sucesivas sugeridas por la experiencia y por la necesidad. Los soviets representan en realidad, decía bien el anarquista italiano Luis Bertoni, el poder más amplio, más numeroso, directo y popular que se haya tenido hasta ahora en la historia, por consiguiente el menos absoluto y tiránico, el menos dictatorial. En estos organismos nuevos, surgidos de la acción directa del proletariado, en estas instituciones de la producción y distribución organizadas y administradas por los mismos productores y consumidores, concebidas libres de toda superposición del poder político que llega a predominar en los soviets y se coloque por encima del movimiento autónomo de los trabajadores, como decía Malatesta, los anarquistas podrán desarrollar toda su acción precisamente para combatir, obstaculizar, limitar al menos el poder arbitrario de las dictaduras personales o de partido que eventualmente se crearán en el seno de la revolución. En los soviets, los anarquistas y los revolucionarios en general podrán desarrollar ampliamente su doble misión negativa y positiva, de defensa de la libertad contra cualquier nuevo poder que se forme y de reconstrucción social sobre bases comunistas. Los soviets, suficientes de por sí, junto a las otras organizaciones proletarias, para todas las necesidades de la vida de una sociedad sin Estado, representarán frente a cualquier gobierno que se quiera constituir la resistencia popular, la libre iniciativa, el espíritu de independencia de las masas, serán los núcleos autónomos de los productores, defederados entre sí, desde las ciudades o aldeas a las provincias, a las regiones, a los más vastos territorios nacionales, hasta las uniones internacionales según las funciones, los géneros de producción, los servicios públicos, las exigencias del consumo y todas las necesidades a que deban proveer. Defender su autonomía de las exigencias y de las invasiones y explotaciones estatales será una función necesaria, eminentemente revolucionaria, además de anarquista, hasta que llegue el día en que tal autonomía sea completa con la eliminación absoluta de todo Estado o dictadura. Solo entonces se podrá decir que la revolución social ha triunfado completamente y la emancipación del proletariado y con él de la humanidad entera ha sido verdaderamente alcanzada. Es esta una misión relativamente limitada, no hay duda, pero para cumplirla no tendremos nunca tan abundantes fuerzas como para permitirnos el lujo de dedicarnos también a tareas que no nos corresponden. Indudablemente, si faltaran las condiciones necesarias para el establecimiento de un régimen anarquista, surgiría un gobierno cualquiera más o menos revolucionario, y por lo tanto sería preciso que algún grupo o partido asumiera esta misión de gobernar. Ya que hacemos tal comprobación, ¿debemos nosotros los anarquistas asumir esa tarea? Nunca. Si el rebaño humano tiene todavía necesidad de pastores, que lo elija donde quiera entre los elementos más adaptables que nosotros. Nosotros, que no queremos pastores, no queremos tampoco serlo, ni sabríamos serlo. Continuaríamos estando por eso contra todos los pastores, en la medida que ellos mismos se lo merezcan, tanto más hostiles, cuanto más propensos los veamos a emplear el bastón o las tijeras de esquilar.
y comenzaremos mientras tanto nosotros mismos, desde el principio, por negarnos a ser oprimidos, apaleados, esquilados. El partido revolucionario por excelencia debe ser anarquista. Los marxistas dicen siempre que la dictadura será pasajera, un estado imperfecto de transición, algo así como una dolorosa necesidad. Hemos demostrado los errores y peligros que hay en esta creencia, pero dado y no concedido que la dictadura sea realmente necesaria, será siempre un error presentarla como un fin ideal a conseguir hacer de ella una bandera para ser colocada en el puesto de la bandera de la libertad. De todos modos, se debe convenir que una de las condiciones indispensables para que tal dictadura sea provisoria y pasajera en realidad, para que no se consolide y no preludie una estable y duradera tiranía futura, es decir, para que pueda cesar cuanto antes, es que exista contra y fuera de ella una oposición alerta y enérgica entre los revolucionarios, una llama viva de libertad, un partido fuerte que le impida solidificarse y la combata de modo que logre destruirla apenas haya perdido su razón de ser, si es que la ha tenido alguna vez. Función natural del anarquismo, que le pertenece por su misma esencia y por su tradición, será la de representar en la revolución esta oposición más revolucionaria aún, esta llama de libertad, el porvenir en una palabra. Aquellos que temen de esto una ventaja para la reacción están en un grave error. Triunfaría la contrarrevolución si la tendencia anarquista faltara, eso sí, y nunca ella será demasiado. El espíritu de revuelta del anarquismo, instintivo o consciente, fue el alma de todas las revoluciones y tanto más lo será de la revolución social, la cual no tendrá nada que temer y todo que esperar de nuestro celoso amor a la libertad, de nuestra oposición razonada y esclarecida a todo poder oficial que se le sobreponga, porque será siempre una oposición subordinada a los intereses superiores de la revolución misma. Los anarquistas no olvidarán nunca que, hasta tanto la revolución no haya vencido a sus enemigos, todos sus esfuerzos deberán ir dirigidos contra estos, y por tanto defenderán la revolución, cualquiera que sea su orientación, de las insidias y de los asaltos de las fuerzas burguesas y reaccionarias, con una intransigencia y con un ardor superiores a todo partido. Decía Juan Bobbio que el partido revolucionario por excelencia debe ser anarquista, y así será. La revolución podrá ser hecha, lo repetimos por milésima vez, aun con una orientación no anarquista, pero será tanto más completa cuanto más anarquista sea, y se salvará de un retorno al pasado, de un salto atrás, es decir, habrá triunfado del todo, solo cuando haya dado a los hombres toda libertad, haciendo imposible cualquier dominación y cualquier dictadura de cualquier especie que sea y bajo cualquier nombre que se esconda. He ahí por qué, continuando el combate por la anarquía y no por la dictadura, sosteniendo que la práctica libertaria de la revolución es más útil para su buen éxito que toda práctica autoritaria, estamos seguros no solo de seguir siendo coherentes con nuestro ideal, sino también de estar y de permanecer más que los otros grupos y partidos en el terreno de la realidad, es decir, de los mejores artífices prácticos del triunfo de la revolución. Si en esta fuerte y profunda convicción los anarquistas llegan a ver sus esfuerzos coronados por el éxito en la revolución que se aproxima, ninguna utilidad recabará ni como individuos ni como colectividad militante, excepto la que obtenga en común con los demás hombres, hechos más libres, en una sociedad más rica, más fraternal y más justa.